lo que es las famosas preposiciones o preposition. Eh, es uno de los temas también un poco complejo, ¿no? Un poco complejo, un poco complicado, porque muchas preposiciones en inglés tienen el mismo significado, pero de diferentes usos o tienen o pertenecen a distintas clases, ¿no? Entonces, eso hace que quizás sea un poco complicado. Pero en esta oportunidad vamos a ver lo más importante, lo que nos debe, digamos, lo que tenemos que como mínimamente conocer, ¿no? Lo básico. Así que yo les sugiero que tengamos que aprender, ¿no? O memorizar, para ser más, para ser precisos, memorizar estas preposiciones las más importantes porque otra vez nos van a ayudar a poder identificar mejor cuando leamos un texto. Entonces es importante eso, ¿no? Memorizar un grupo de preposiciones, un grupo de verbos, ¿no? Los más usados, ¿no? Memorizar adverbios, también los más importantes, que ya lo veremos, ¿no? Las conjunciones también, ¿no? Entonces es importante tener ese grupo de palabras más o menos reconocidas para hacer bien los textos. Ok, bueno, hay dos maneras de clasificarlos, ¿no? O dos maneras de presentarlos. Vamos a trabajar en función de la segunda clasificación, ¿no? Preposiciones ahí de lugar, preposiciones de tiempo, preposiciones de movimiento y preposiciones de modo, ya que lo vamos a ver ahí de manera adicional. Luego, esta es una, digamos, clasificación de acuerdo a cómo se presentan, ¿no? Hay preposiciones que son simples, o sea, preposiciones que son de una sola palabra, preposiciones dobles que tienen dos sílabas, preposiciones compuestas, ¿no? Como according to, por ejemplo, según tú, because of, que significa por si acaso. Si eliminamos el of, ahí sería un conector, porque, ¿no? Pero cuando aparece con esta preposición of, significa por, next to, ¿no? Cerca a, due to, debido a, gracias a, etcétera, ¿ya? Luego tenemos las preposiciones que son participle de preposición, ¿no? Los participios hay del presente y pasado. Presente, o sea, los participios de presente son aquellos verbos que acaban en ng, ¿no? En gerundio, por ejemplo, ¿ya? Por eso que dice, y también están especialmente, y acaban en, ¿no? También. Considering, during, ¿no? Durante, considerando. Given, acá está en participio del pasado, ¿ya? Including, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, frases preposicionales. Es decir, frases ya elaboradas, ya frases ya como en especie de moldes, ¿no? Que ya hay que traducirlo como un todo, ¿no? Se puede traducir palabra por palabra, no, no hay problema, pero la idea es ya conocerlas para traducirlas de frente de una frase, de manera ya como un pequeño paquete, ¿ya? Por ejemplo, at home, ¿no? Que es en casa, ¿no? In time, en el tiempo. Bueno, with me, conmigo, ¿no? From my father, ¿ya? Under the blankets, debajo de las sábanas. Son frases que ya importantes se quedan como, insisto, ¿no? Como si fueran ahí conjunto de palabras ya hechas, ¿ok? Muy bien, chicos, es una forma de saber cómo se presentan las preposiciones. Acá tiene sus clasificaciones. Vamos a empezar con las de tiempo y espacio, pero enfatizando estas tres preposiciones, ¿ya? Estas tres preposiciones que en español pueden traducirse como en, ¿ya? La preposición en español, eh, pero en inglés tienen estas tres preposiciones que tienen el mismo significado en español, tienen diferentes casos en donde hay que usarlas. O sea, no se usa de manera indistinta, sino que hay que conocer en qué casos usamos el in, ¿no? En qué casos el on y en qué casos en at, ¿ya? Es importante eso. Y va a depender si estamos hablando digamos, si nos referimos al tiempo o al espacio. Por eso que en este caso lo que más importa es ver en qué casos, en qué aspectos específicos se usa cada uno de ellos, ¿ya? Empezamos con el link. Este es un criterio que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Como pueden ver, cuando hablamos de manera muy general, muy general, o sea que obviamente, ¿no? Sin especificar, sin dar detalles, ¿no? Hablamos muy general, ya sea a nivel espacial o temporal. Si es a nivel espacial es cuando, por ejemplo, hablo de países, country.
¿no? In France, ¿no? O hablo de cities, ciudades, in París. O hablo de un vecindario, neighborhood, ¿no? In Manhattan. O cuando me refiero a lugares cerrados, in a car, ¿ya? Lugares cerrados, por ejemplo. Entonces, como pueden ver, no estoy especificando, ¿no? Estoy hablando de manera muy general. Ahora, a nivel temporal, igual, hablo de manera muy general con respecto al tiempo. Por ejemplo, cuando hablo de centuries, o sea, siglos, ¿no? En 1900, ¿no? Bueno, serían 1900, ¿no? 1900. O decades, o sea, en décadas, ¿no? En los 90, en 19, ¿no? Los 90. Claro, o sea, implica un periodo, pues, de 10 años, acá de 100 años, es bien general, ¿no? Cuando hablo los años, ¿no? Me refiero a los años, ¿no? 1990, ¿no? O 2000. Entonces, estoy hablando de manera muy general. Igual, un año es bien amplio, pues, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, o pasan muchas cosas en un año. Igualmente cuando hablo de los meses, month, igual, ¿no? March y June, marzo y junio, igual, habla de manera muy general. Todo el mes también implica, pues, varios días, semanas, tiempos, ¿no? Horas, minutos. Cuando hablo también de semanas, week, 5 week, in 5 week, en 5 semanas, también es un lapso de tiempo bien general, ¿no? O sea, claro, obviamente una cosa es hablar ciclos y otra cosa es hablar meses o semanas, ¿no? Hay una disminución del tiempo, pero aún se mantiene la generalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo también de estaciones, season, in spring, por ejemplo, in winter, in summer, ¿ya? Autumn. Periodos de tiempo también, chicos. In the future, habla de manera lejana. In the past, ya, en el futuro, en el pasado. Cuando hablo de los holidays, es decir, días que son festivos, ¿no? Por ejemplo, in the Easter holiday, es el día de la Pascua, día de Pascua, o sea, Semana Santa, ¿no? Para nosotros, ¿ya? Holiday. Y partes del día. Y acá básicamente hay tres, ¿no? In the morning, in the afternoon, in the evening, ¿no? En la mañana, en la tarde y en la noche. Pero insisto, tanto a nivel temporal como a nivel espacial, alude pues a algo muy general. Ahora, si yo especifico un poco, ¿no? Especifico un poco, ahí sí uso el on, ¿ya? Ahí uso el on, por ejemplo, cuando especifico un poco. Por ejemplo, a nivel espacial, ¿no? Si menciono las calles, claro, ya no estoy hablando de países, ahora calle, entonces estoy siendo un poco específico, ¿no? Columbo Street, on Columbo Street. Cuando me refiero a las avenues, avenidas, ¿no? 77th Avenue, ¿no? La avenida 70, on the 7th Avenue. Cuando nos referimos a las superficies, surface, superficies, on the floor, sobre el piso, o en el piso, ¿no? Porque on también se puede traducir como un sobre, ¿no? Entonces, se refiere sobre superficies. Medios de transportes, ya todos los medios de transportes se usan con on the bus, porque incluso el carro no es un medio de transporte, no porque a ver, por medio de transporte se refiere cuando hay una buena cantidad de personas ahí, ¿no? O sea, creo que más de 4, no sé, no tengo ahí pero por medio de transporte se refiere básicamente, ¿no? A la posibilidad de llevar varias personas. Un carro bueno, ya más de 4 con máximo, ¿no? Pero, o 5 con el que maneja, pero se entiende con un transporte público porque abarca más público, ¿no? Es de manera más general. Entonces, todos los medios de transporte, sí, pregunta, me pareció alguien que quería preguntar, no, vaya, entonces, ya, pensé que... Entonces, todos los medios de transporte se usa con on the bus, on the plane, en el avión, ¿no? On the bus, bicycles, en la bicicleta es un medio de transporte también, ¿ya? Etcétera. Y también los medios de comunicación, on communication, medios de comunicación, on the radio, on the television, on internet, ¿ya? Y a nivel temporal, también, ¿cómo puedo especificar? Por ejemplo, mencionando el tiempo, de weekend, fin de semana, on the weekend, on the fin de semana. Los días de la semana, ¿no? Ya no los meses, años, semanas, sino días de la semana, Monday, on Monday. O cuando me refiero a las fechas, dates, fechas, ¿no? On April 3rd, ¿no? El 3 de abril. O cuando hablo de días específicos, por ejemplo, on my birthday, es un día específico, ¿no? O cuando hago esta combinación,
día más parte del día. On Sunday morning, ¿ya? Claro, morning era parte del día con in, claro, pero tiene que estar solito. In the morning, acá está acompañado del día, entonces se usa on Sunday morning, on Sunday afternoon, on Sunday evening, no hay problema, ¿ya? Pero si no está el día, ahora sí, obviamente se usa in the morning, in the evening, in the afternoon. Y cuando hablamos de un día festivo, pero sin con la palabra day, Easter Day, o sea, el día de Pascua, ¿no? O sea, este day le permite hablar de algo mucho más específico, ¿no? Un poco más específico. Pero si soy muy específico, ahí sí uso el at, muy específico, ¿no? O más pequeño también, como dice acá, ¿no? El tamaño también tiene que ver quizás. Eh, por ejemplo, qué mejor manera de ser específico a nivel temporal que dando la dirección, pues, ¿no? Ahí sí recontra específico, ya no estoy diciendo pues el lugar, el país, o el vecindario, la avenida, la calle, sino de frente de dirección, ¿no? At, 456 Street, ¿no? Pero también cuando yo especifico el lugar donde me encuentro. And the station, en la estación, and the school, ¿no? Ya, acá, on Christmas Day, claro, ¿no? Tiene que estar, si ponemos el day, sí, ¿no? Por ejemplo, o si ponemos Christmas Holiday, ahí sería in, por ejemplo, ¿no? Pero así como está Dayana, está bien, on Christmas Day, no hay problema. Así es. El day puede estar con mayúscula o con minúscula, ¿no? Depende, porque a veces lo ponen con mayúscula, otro con minúscula. Pero sí el Christmas con mayúscula. Entonces, cuando hablo de lugares específicos, at school, at university, at home, ¿no? Estoy especificándose en la casa, at the work, en el trabajo, and the library, en la librería, ¿no? And the cinema también. Entonces, se refiere a lugares específicos. Y bueno, a nivel temporal, qué mejor que dar la hora, ¿no? Hours, ahí está, ¿no? Decir las 8 at 8 o'clock, ¿no? Morning, afternoon, pero estoy diciendo la hora específica. O decir partes del día, ¿no? Midnight significa medianoche, ¿ya? Medianoche. Ojo, pero claro, cuando es parte del día, mucho cuidado, ¿no? Porque ya sabemos que acá hay tres nada más, acá el día es parte del día, pero con el día, empezando con el día de la semana, ¿no? Sunday, Friday, ¿no? Saturday. Y acá, como pueden ver, son algunos también que vamos a ver en la contención de manera mucho más general, más, digamos, más detalles. Hablar también del tiempo, ¿no? At the moment, en este momento, ¿no? At the moment. Y mira, holidays, días festivos, pero sin la palabra day, ¿no? With date, ¿no? Easter, ¿no? Pascuas nada más. Christmas, at Christmas, por ejemplo, sería, ¿no? Si tomando el ejemplo de Diana, sería at Christmas, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, chicos, eso es lo que tenemos que reconocer o identificar en qué casos se usa el in, el on y el at. Ambos se traducen igual, en, ¿no? Claro, obviamente on también puede ser sobre, ¿no? O in puede ser dentro, vamos a ver, pero en principio pueden traducirse de manera igual con la preposición en, ¿ya? Bien, chicos, acá lo que viene a continuación son más detalles que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, in, parte del día, a nivel temporal, ¿no? Ya acá están, in the morning, afternoon, evening, meses, estaciones y todos los tipos de años, ¿no? Año en especial, los 60, las décadas, en los 70, décadas, ciclos, ¿no? In the past, in the future, in the year's time, ¿ya? A nivel espacial, lugares confinados, ¿no? In a book, en una caja, in the quick, en una fila, in the rough, que es también en una especie de fila, me parece, a ver, quiero, este, sí, fila también, hilera, ¿ya? And a lift en el ascensor, in the car, in the taxi, ¿no? Car y taxi, como pueden entender, verse, son lugares cerrados, ¿no? In the garden. También tiene que ver con calles, ciudades y países, ¿no? Lo que hemos visto, in the Oxford Street, in London, in England, y cuartos y construcciones, ¿no? In the room, in the kitchen, in the cinema, in the bank, in the library. El on, ¿no? El on a nivel temporal, ya hemos visto, ¿no? Días, days and dates, ¿no? Days and dates,
días y fechas, ¿no? On the Monday, on the Sunday, on April 3rd, on the 10th, on the first day, on the last day, ¿no? Y días específicos como on my birthday, on Christmas Day, acá está, on Easter Day, ahí está, on New Year Day, ahí está, en este caso está con minúscula, on holiday, on my wedding day, el día de mi casa, de mi boda, on that day, en este día. Y medio de transporte, lo que les había ya adelantado, ¿no? Acá hay mucho más, un poco más, con más detalles, ¿no? On the bus, on the train, on the plane, on the ship, en el barco, on the bicycle, on the horse, en el caballo. El caballo era, pues, antiguamente un medio de transporte, ¿no? Los medios de comunicación, lo que te había adelantado, ¿no? On the radio, on the television, on the phone, on the internet. Y superficie, ¿no? On the table, on the wall, sobre la pared, en la pared, on the floor, en el piso, en el techo, en el menú, en la página, en la puerta. Y at, ¿no? A nivel temporal, para hablar de tiempos y periodos, ¿no? La hora, at 9 o'clock, at midday, mediodía, at noon, que sería también, me parece, mediodía, ¿ya? Mediodía también, at noon, mediodía por si acaso, at dusk, que es al atardecer, ¿ya? Al atardecer, se refiere al atardecer, at dawn, se refiere al amanecer, at night, en la noche, at the weekend, at the Christmas, at it, acá, ¿no? Sin la palabra day, ¿no? At the moment, at that time, at the beginning, en el inicio, en este tiempo, at the end, en el final, at the breakfast, en el desayuno, at the dinner time, al momento de cenar, o en el bedtime, a la hora de dormir. Y a nivel espacial, ¿no? Contextos específicos, at the front, en de frente, at the back, detrás, at the top, encima, at the bottom, down significa, por si acaso, al amanecer, ¿ya? Por si acaso, significa al amanecer. At the bottom, a pie, en la puerta, ¿no? A la salida, a la entrada, at the instant, exit, at the home, en la casa, at the work, at the office, en la oficina, at the school, at the party, ¿no? En la fiesta, and the bus stops, and the station, and the doctors, ¿ya? En el doctor. Entonces se refiere a contextos específicos o locaciones específicas. Entonces, esto, chicos, más esta lámina aquí es totalmente muy informativa y les va, ¿no? A tener un panorama muy detallado de los diferentes usos que tiene el in, el on y las. Pero ya saben cuál es el criterio, ¿no? De lo más general a lo más particular, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que dominar bien. Bueno, veamos ahora las preposiciones de lugar, que como pueden ver, aparece el in, el on y el at, ¿no? Aparece también, pero a modo de lugar. ¿Qué significa esto? In significa dentro. O sea, puede ser en la caja o dentro de la caja, ¿ya? No hay problema. In your heart, no, ahí sería en tu corazón, ¿no? In your heart. Ahora, si tú pones up here nada más, así, at here significa, en el fondo, ¿no? Es como decir de corazón, ¿no? Sí, pero no es, lo que pasa es que es como estás dentro, ¿no? En tu corazón, se refiere a que estás dentro, ¿no? Alude así, dentro. En cambio, no es un lugar específico, porque cuando se refiere a lugar específico es un lugar que todo el mundo puede ir, ¿no? O sea, un lugar normal, vas al colegio, a la escuela, ¿no? A eso se refiere con contexto específico. Ad que era, ad significa también en, ojo, por si acaso, ¿no? Pero en este caso, ad her sería una frase preposicional que significaría en el fondo, ¿no? O sea, es como decir, ¿no? Todos pueden ser artistas de corazón, ¿ya? De corazón, ad her. Eso podría traducir así, ¿no? At here. Pero cuando se refiere a contextos o lugares específicos, son lugares que podemos, ¿no? Entrar. En cambio, acá se refiere de manera más figurativa, ¿no? Entonces se usa in the book, in the your heart, en tu corazón, ¿no? Ahora que viene 14 de febrero, ya sabes, ¿no? Así vas a escribir la cartita, ¿no? In your heart, ¿ya? Ok, on significa en o sobre, ¿no? Acá la palabra está sobre la caja. Under está debajo de la caja. Ojo, pero no es, claro, es bajo, ¿no? Bajo o debajo, ¿no? Debajo de la casa, de la caja. Next to, mira, next to y near, ¿cuál es la diferencia? Ya, la diferencia es que near está pues al lado de la caja. Y esto está cerca de la caja. ¿Ya? ¿Notan la diferencia? Al lado, cerca, ¿no? Claro, cerca está, pues, perdón, al lado quiere decir que está, ¿no? Pega, ahí acostadito nada más, al lado, ¿no? Me siento al lado de ti, ¿no? Al lado tuyo. En cambio, cerca puede ser que estés
un poquito más lejos, un poco más lejos, un poco nada más, ¿no? No tampoco tan distante, ¿ya? Un poco para que lo diferencien, ¿no? Porque es importante. El between significa entre, ¿ya? Usar on como diferencial de estar ahí o estar encima. Estar ahí. Ah, no, pues si sería estar ahí, sería ahí sería here, por ejemplo, ¿no? Here, estar ahí, here, pero si está encima, ahí estamos on, ¿no? Porque cuando decimos estar ahí, habría que especificar estar ahí, ¿qué? Pero ¿cómo está adentro? ¿Está encima? ¿O no está ni adentro ni encima? Cuando no está ni adentro ni encima, usamos at, ¿no? No, es un lugar un poco como que ni adentro ni encima, está ahí como quedando, entre comillas, ahí en otra posición. ¿No? Entonces, eso también va a depender de cómo estás, el contexto y cómo lo están planteando, ¿no? Así que ya lo veremos, eso se podría ver en la misma lectura. Between es entre, igual que among. Among también significa entre, pero como pueden ver la diferencia, between se usa cuando un objeto está entre dos cosas nada más. O dos personas también el problema, ¿no? Pero dos. En cambio, among es cuando implica más de dos, ¿ya? Importante. In front of significa delante de, ¿no? La pelota está delante de la caja. Begin es detrás, ahí está, ¿no? Se está escondiendo, detrás. Above es por encima. ¿Ven la diferencia? Claro, on está encima y acá es por encima, o sea que deja un espacio ahí, digamos, en blanco. Ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás en un piso, ¿no? Tú estás en el piso 1 y tu amigo está en el piso 10. Tu amigo está por encima de ti, pues, ¿no? ¿Está encima de ti? Sí, pero por encima estaría más preciso, digamos, ¿no? Porque hay una distancia, ¿no? Una separación. Perdón. Ah, igual acá, below, ¿no? Below significa por debajo, pero igual, quiere decir que está mucho más, ¿no? Con una, más distante. En cambio, acá está debajo. Por debajo, debajo, ¿ya? Y far from, lejos de la caja. Far es lejos, ¿no? Far es lejos, lejos de la caja. La pelota está lejos de la caja. Ya, chicos, box es caja. Y at, como digo, está en la puerta, o sea que no está ni adentro ni encima, está en otro, digamos, en otro espacio, ¿no? En otra ubicación. Ok, esas son las posiciones del lugar que tenemos que identificar sí o sí, conocerlos, ¿no? Among significa entre también, por si acaso, entre. Ambos se traducen igual, between y among es entre, pero among se usa cuando lo que está entre, cuando está rodeado de más de dos objetos, más de dos, tres, cuatro, cinco, seis, among. Si solamente son dos objetos, hay between, ¿ya? O personas, por si acaso. Ah, among us significa entre nosotros, pues, ¿no? Among us, entre nosotros, ¿no? Como el juego, sí, pues sí. De ahí viene creo que esa palabra, porque us es un pronombre objetivo, ¿no? Entre nosotros, pues, ¿no? Pero ahí sería between us, quizás, ¿no? Pero habría que ver cómo lo han puesto en el juego, ¿no? Habría que ver. Tenemos las preposiciones del lugar, de tiempo, perdón, de tiempo. Igual aparece el at, que ya hemos visto, o sea, ahorita hemos visto, el in también ya hemos visto en qué, ¿no? En qué situaciones de tiempo, igual que lo, ya, así que esto no lo voy a repetir, acá está. Vamos con, por ejemplo, el sin. El sin significa desde, ¿ya? Indica el inicio de una acción. Indica el inicio de una acción, ¿no? Por ejemplo, desde 1980, ¿no? 1980, ¿no? 1980, desde 1980, ¿no? Desde, indica el inicio de una acción, ¿ya? El ego se usa para hablar algo del pasado, pero desde el presente, ¿ya? El ego se usa para hablar algo del pasado, pero desde el presente, y se usa siempre en simple past o pasado simple, ¿no? Y se pone al final siempre, ¿no? 2 years ago, hace 2 años, ¿no? Nos hemos conocido. Quiere decir que del presente, de la hora hasta el pasado, han sido 2 años, ¿no? Que nos hemos conocido, ¿ya? Entonces, el go es cuando tú te quieres referir al pasado, pero desde el presente, ¿ya? En el caso del by, ya tiene dos usos, ¿no? Puede significar, acá dice como, puede significar de no más que, ¿ya? O antes que, ¿no? Por ejemplo, estaré de regreso antes de las 6 o'clock, ¿ya? 6 o'clock, antes de, ya ese es el by, tiene ese uso como antes de, ¿ya?
antes de. Y by también significa hasta no para, ¿no? El para como a modo de tiempo, ¿no? Para las 11 en punto había leído 5 páginas, ¿no? O sea, dar hasta un cierto tiempo, ¿no? Hasta, también puede ser hasta las 11 en punto, ¿no? Había leído 5 páginas. Entonces ahí puede ser, con la hora, se puede ser el byte, ¿ya? El til y el anti se usa, es igual que hasta, ¿no? O sea, para dar cuenta hasta cuándo duró, pues, algo que se ha desarrollado, ¿no? Una acción que se ha dado, ¿no? El está de ocasiones hasta, ahí está, o till, ¿no? In this is holiday, ¿no? On holiday, hasta free day, hasta el viernes, ahí está. El está de vacaciones hasta el viernes. El to y el past, chicos, se usa para dar la hora, básicamente. ¿Ya? En inglés, dar la hora es un poco, bueno, es un poco diferente a lo que nosotros acostumbramos a dar, a cómo lo hacemos aquí, ¿no? En inglés es lo siguiente, chicos, vamos con el past. En inglés siguiente, se dice, digamos, de 6, vamos a hacer así, ¿no? De 6 en punto hasta las 6:30 se dice de una manera, y a partir de las 6:31 hasta las 7 se dice de otra manera. ¿Ya? Tiene dos formas de decir la hora en un solo día. Por ejemplo, si yo digo 6 o'clock, 6 en punto, ¿ya? Si digo, por ejemplo, 6:10, como acá, ¿cómo lo digo? Lo digo de esta manera, ¿no? 10 past 6. O sea, pasaron, 10 minutos pasaron de las 6. Si yo quiero decir 6:15, 6:15, entonces digo, 15, 15, 16, past 6, ¿no? 15 minutos, el pas con la T. 15 minutos para las 15 minutos han pasado a las 6, ¿no? Si digo 6:20, 20, past 6, ¿no? 6:20, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es la manera como se dice la hora en inglés. Si digo 6:18, 6:18 sería 18, 18 past 6, ¿no? 6:18. En cambio, a partir ya de las 6, más de las 6:30, el tiempo se dice de otra manera. Se dice especificando cuánto falta para las 7, ¿ya? Y ahí está el tú, mira. 10 to 6. O sea, faltan 10 para las 7. 10 palas. En este caso, bueno, han puesto 6, ¿no? Sí, ya puede ser, porque es 5:50, obviamente, pero si pondría acá 7, ya que estamos a las 6, sería 10 to 7, lo cual sería 10 para las 7, sería 6:50. Si, por ejemplo, son 6:40, entonces, ¿cómo lo pongo? Lo digo 14, 14, 2, perdón, 20, 20, ¿no? Sería 20, si fueran 6:40, ¿no? 20, 20, 2, 7, ¿ya? Si fueran 6:40. Son 20 para las 7, ¿ya? Entonces se pone lo que falta para llegar a las 7. Esa es la manera como se expresa en inglés. Otra, si son 6:55, ya sería 5, 5 to 7, ¿no? Si fueran 6:55, 5 to 7, perdón, 7, ¿no? O sea, 5 para las 7. ¿Ya? Esa es la manera como se suele expresar la hora en inglés. Entonces, para eso, ahí es donde aparece el tú y acá es el pas, ¿ya? El sí y el anti, pero acá, en vez de tú, acá hay un error, tiene que ser, o bueno, también puede ser tú. Sí, tú, till, anti, pero faltaría añadir algo más. ¿Cuál? Esto, from. ¿Ya? O sea, es from, till, from, anti, from, to, que significa desde cuándo comienza una acción hasta cuándo termina, ¿no? From Monday, o sea, ¿no? Desde el lunes hasta el viernes. To, till o anti, free day. Y acá se equivocó, acá se comieron esto, from de ser, from, por si acaso. From, to, anti, anti, desde hasta. For, para hablar un cierto periodo de tiempo, ¿no? For 2 years, por 2 años, ¿no? Por 2 años. Y before, para hablar antes, ¿no? De una acción, ¿no? Before 24, antes 2004, 2004, ¿no? Antes 2004, ¿ya? Entonces, chicos, esas son las preposiciones que tenemos que conocer con respecto a lo que se refiere al tiempo, ¿ya?
Luego están los movimientos. Ojo, movimiento porque implica que esté en movimiento, ¿ya? Mucho cuidado. Por ejemplo, acá, onto, ¿no? ¿Qué profe? Pero no se dice on, ¿no? On, no, ¿por qué? Porque, otra vez, está en movimiento, quiere decir que está pasando por la superficie, está haciendo ese movimiento, ¿no? No que esté detenido, como en la imagen, acá está detenido, por ejemplo, ahí se ha quedado, ¿no? En cambio, acá está en movimiento. Entonces, cuando pasa algo por la superficie en movimientos, se usa on, ¿ya? En la caja, ¿no? También se puede traducir igual. ¿No? Y si es que estaba arriba, cae, ¿no? Cuando está arriba, alguien lo empuja, ¿no? Y la pelota va cayendo, ese se usa off the box, ¿no? Fuera de la caja, ¿no? O fuera de la superficie en todo caso, ¿no? Cuando está bajando, down. Si está subiendo, at, ¿no? Si sale desde adentro de la caja, ¿no? Acá se supone que han sacado la pelota, o están sacando la pelota desde adentro, out, out of, ¿ya? Out of. Entonces, cuando tú sales desde un lugar de adentro, out of. Y si más bien haces lo contrario, entras a un lugar, o entras, valga la redundancia, adentro, ¿no? Ya entras adentro, entonces hay into, int. Entonces es importante saber que está en movimiento, ¿no? Cuando entra en un lugar cerrado, into, y cuando se sale, out of. Luego, cuando se va hacia ese lugar, towards, ¿no? Se va hacia la caja, ¿no? La pelota está yendo hasta la caja. Cuando más bien lo contrario, se está alejando, ¿no? Away, se está yendo, ¿no? Away, se está yendo. Está haciendo el movimiento de irse. Acá hace el movimiento de acercarse, acá de alejarse. Acercarse y alejarse. Toward, away. Cuando más bien hace el movimiento de pasar, pasa, ¿no? Pass the walk. Y cuando hace el movimiento de pasar por encima de la caja, ¿no? Over, por encima, ¿ya? Y si da vueltas alrededor, around. Y si pasa por debajo, under, ¿no? Pero under no apareció. Claro, acá como pueden ver, under puede usarse debajo o también cuando es por debajo, ¿no? Siempre y cuando también, si se refiere al movimiento, entonces habría que ver el contexto, ¿no? Para ver digamos, qué nos está dando a entender. Pero tenemos esa peculiaridad. Along, cuando se pasa a lo largo de la carretera. Along the road, cuando se pasa a lo largo de la carretera, ¿no? Se sigue toda la carretera. Y si lo cruzo, ¿no? Across the road. Y si atravieso, si la pelota atraviesa algo, o yo atravieso sobre el bosque, o atravieso sobre un tubo, through, ¿ya? A través del tubo, through, por si acaso, through. Muy bien. Ok, chicos, esas serían las preposiciones de movimiento que tendríamos que reconocer. Ujú. Far away, far away, eh, no se usa muy. Bueno, far away es como para enfatizar, ¿no? No he visto esa frase, no sé si tú lo has visto, pero yo, claro, es como decir muy, muy lejano, ¿no? Away es lejos. En, en short, ya, claro, entonces debe ser un uso válido entonces, ¿no? Pero sí, pues lejos, ¿no? Far away, ¿no? Está claro, muy, muy lejano. Ahí no se usa el very, very, puede usarse también, ¿no? Very, very away también, ¿no? Pero quizás una forma de usar, digamos, una forma de expresar sería far away, porque vemos que eh, hay expresiones que en inglés ya están construidas de una manera que nosotros, uno que la aprende dice, pero ¿por qué no puedo usar un very, very, ¿no? Que yo sé que es muy, pero ya es casi, es tema del idioma mismo, ¿no? Son frases que usan ese tipo de preposiciones, por ejemplo. Entonces, ahí ya son detalles que habría que, digamos, que ya sería parte del idioma mismo, ¿no? Es como en español, ¿no? Podemos decir muchas cosas, no sé, podemos decir, recontra lejos, ¿no? Pero también podemos decir muy lejos, ¿no? O, demasiado lejos, o sea, tenemos ahí, digamos, distintas maneras, ¿no? Entonces, quizás en inglés usan esta frase mucho más adecuada, ¿no? Far away, ¿no? De muy, muy lejano, muy lejano. Y tenemos las preposiciones de modo, que importante también, no te preocupes, gracias por las preguntas, más bien.
que también son importantes estas preposiciones que aparecen, with, que es para acompañar, ¿no? Con, ¿no? I went with, me fui con mi esposo. For, que acá indica propósito, ¿no? I made a blot para escribir. Quizás tenga más como un conector, diría yo, ¿no? Para escribir. Of, para hablar, habíamos visto que es para formar las posesiones, ¿no? Cuando el objeto es un inanimado, ¿no? I one piece, quiero una pieza de pie, ¿no? Una pieza de pie. By, para hablar de medidas, mostrar las medidas, ¿no? I get paid, te pagué por la hora. Acá tiene valor de por, ¿no? Like y as se pueden traducir como, ¿ya? Se traducen como, o se pueden decir como. Pero mira, hay que ver la diferencia. Acá en el caso de like muestra similitud parecido, mientras que en as muestra capacidad. Yo digo, I look, me parezco como John Abraham, me parezco como, o bueno, pongo usted también, me parezco a John Abraham, no hay problema, ¿no? Pero usted de ahí es que es la idea que hay un parecido, hay una similitud, ¿no? Luzco, yo luzco, mejor sería, yo luzco como John Abraham. Yo luzco como, en el sentido de que me parezco, en el sentido de que hay similitud. Pero si yo digo I work as a tutor, yo trabajo como un tutor, acá este como no quiere decir que yo sea similar a un tutor o que me parezca un tutor, sino que cumplo la función de un tutor. Entonces acá se traduce como yo trabajo en función de un tutor, ¿ya? Claro, una manera más directa de traducir sería como, ¿no? Pero es importante diferenciar este como cuando aparece el like y el como cuando aparece el as. ¿Ah? Entonces, like es como en el sentido de que es parecido y as en el sentido de que cumple la función. Bueno, y para mostrar el modo, I left in a hurry, salí a deprisa, ¿no? A deprisa, ¿no? De manera, esa es una frase preposicional, ¿no? In a hurry, que significa salí deprisa, ¿ya? Esta es una frase preposicional, in a hurry, deprisa, a prisa, rápidamente, velozmente, ¿no? O sea, tranquilamente puede tomarse como un adverbio. Y on, para mostrar el método, ¿no? E igual, ¿no? On the foot, también es otra especie de frase preposicional que significa a pie, ¿no? Viaje a pie, otra vez, ¿no? También es una frase preposicional, on the foot. Es más, funciona como, acá funciona como adverbio, dicho sea de paso, ¿no? También, porque está modificando el verbo, ¿no? Salí, ¿cómo salí? Rápido, ¿no? ¿Cómo viajé? A pie, entonces funcionan como adverbios, ¿no? Pero están construidos a partir de una preposición, ¿ya? Muy bien. Y finalmente tenemos las frases preposicionales, que lo dejo para que ustedes lo revisen, chicos, pero como pueden ver, son frases ya elaboradas, ¿no? Que van a aparecer o pueden aparecer en los textos y ya nos tenemos que más o menos identificarlo, ¿no? At night, ¿no? En la noche, ¿no? At noon, al mediodía, ¿no? Por ejemplo, by definition, por definición, ¿no? By her, ¿no? De corazón, puede ser academia, ¿no? ¿Qué más? Eh, by accident, por accidente, ¿ya? Igual a in, ¿no? En el futuro, o en el futuro. ¿Qué más? In anticipation of, en anticipación de, ¿no? In time, en el tiempo, ¿no? O a tiempo en todo caso. Igual con el on, ¿no? No sé, pues puede ser on business, bueno, puede ser ahí business es negocio, pero también puede ser asunto, ¿no? Puede ser por negocio, por trabajo, ¿ya? On before of, en nombre de, ¿no? En nombre de, eh, ¿qué más? Ay, bueno, ¿no? Hay on account of, a cuenta de, ¿ya? Y así, tenemos ahí varias frases preposicionales, igual que el at, ¿no? At high speed, a alta velocidad, ¿no? Eh, at loss, ¿no? A loss, que significa está pues perdido, ¿no? A loss, ¿no? Con pérdidas, perdón, con pérdidas. At noon era al mediodía, ¿no? Al mediodía. Así es. Entonces, chicos, son estas frases preposicionales que tenemos que también identificar, insisto, memorizar, no todas obviamente, pero que son las más conocidas por ahí para poder, cuando aparezcan los textos, ya tenemos cómo traducirlo. Muy bien. Ok, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Insisto,
identificar las de movimiento, las de tiempo, las del lugar, y especialmente estas tres que van a aparecer, siempre aparecen en todos los textos en inglés, siempre van a aparecer, que son las bien, las caseritas, así que es importante identificar o conocer los criterios para su uso. Ok, chicos, vamos con el texto para terminar con lo que nos toca ver el día de hoy. Este es el texto que nos toca hoy día, ¿no? Sí, ahora sí no hay problema, ¿no? Ese texto sí no lo han visto, ¿no? Porque la semana pasada creo que hicimos un texto que ya me había adelantado, creo, ¿no? Ya. Creo que ese sí no hay problema. Dice, mira, un autor clásico es, ¿no? Es que una reflexión de nuestra sensibilidad moderna, ¿no? Es un autor clásico. La paradoja tiene su explicación, explanation. Un autor clásico no será nada, ¿no? Nothing, no será nada. That is to say, es decir, acá está un conector, es decir, mira, no será clásico, o sea, él no será clásico si does not reflect, si no refleja nuestra sensibilidad. Entonces, para que un autor sea clásico, tiene que reflejar la sensibilidad de un conjunto de las personas de su generación, ¿no? Tiene que tener esa capacidad, ¿no? ¿Qué más? We see. Nosotros vemos a nosotros mismos en los clásicos. Acá, in the class, preposición, ¿no? En los clásicos. Esto es, ¿no? Esto es porque los clásicos evolucionan. Ellos evolucionan, ¿no? Evolucionan. Mira, este as funciona como un como, o sea, en función de la sensibilidad de generaciones que cambian y evolucionan. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Este as aparece como preposición y se puede traducir como un como, ¿no? Pero no un como de similitud, sino un como de en función de, ¿no? En relación a de. Entonces, ellos evolucionan, los clásicos, eh, como la sensibilidad de las generaciones que cambian y evolucionan. Claro, ¿no? Mientras nuestras generaciones van evolucionando, ellos también logran evolucionar en función de la sensibilidad de esas generaciones. Complementariamente a la definición, ¿no? Previa, un autor clásico es un autor, ¿no? Autor quien es siempre, always, ¿no? Este adverbio, always, en donde, in the process, en el proceso de estar formado. ¿Mm? Los trabajos clásicos, work, acá trabajos, obras, ¿no? No son escritas, son en voz pasiva, no son escritas por sus autores, ¿no? Ellos son escritos para la posteridad, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Una obra clásica, obviamente, sabemos quién es el autor de esa obra, ¿no? Un Dostoyevsky, por ejemplo, que escribió Crimen y Castigo, para mencionar una obra clásica, pero finalmente esa obra termina por perder, entre comillas, la autoría y ya le pertenece pues a la posteridad, a la humanidad, ¿no? O sea, nos sentimos eh, parte de, o es una novela que permite aún, ¿no? Reflejar nuestra sensibilidad o permitir, ¿no? Que nos mueva, ¿no? Que nos conmueva, que nos sentamos todavía que algo que escribió Dostoyevsky hace mucho tiempo, ¿no? Siglo XVIII, bueno, siglo XIX, por ahí 1800, hasta ahora nos atrape la historia, nos genere debates, ¿no? Aún nos siga de una u otra manera teniendo un impacto en nosotros, ¿no? Cervantes no escribió no escribió Don Quijote, ni Garcilaso las Egoglas, ¿no? Ni Garcilaso las Églogas. Los sueños han sido escritos por varios hombres quienes, overtime, acá también es una preposición, una frase preposicional, sobre en el tiempo, ¿no? En el tiempo, sí, han visto la sensibilidad reflejada en estos trabajos, ¿no? Claro, o sea, eh, todos estos, los sueños, ¿no? Las Douglas, Don Quijote, ¿no? Han sido escritos por varios hombres
que a pesar de que en el tiempo, ¿no? Han visto su sensibilidad reflejada en esos trabajos. O sea, hemos captado la sensibilidad de Dostoyevsky en sus obras, ¿no? Y más, claro, mucho más en algunas obras que otras, pero hemos podido captar esa sensibilidad que él él nos transmitió y que todavía sigue siendo actual, sigue siendo todavía, sigue teniendo vigencia, ¿no? Acá hay un comparativo doble, ¿no? De more it's learn Ipseltushon, ¿no? De more, o sea, más esto permite a sí mismo cambiar, más vital la obra clásica es, ¿ya? Ahí está. O sea, cuando la obra clásica se actualiza, no quiere decir que va a volver a escribirse, obviamente no, sino que a pesar de los años sigue siendo vigente, ¿no? Para la generación actual, eso quiere decir que lo hace más vital, ¿no? Vuelve más vital. Don Quijote es un libro que todos conocemos, pero que pocos hemos leído completamente, porque conocemos la historia, la trama, ¿no? Pero no, nunca no hemos, pocos, ¿no? Me incluyo, pocos son los que han leído de manera total la novela, así que no nos podemos ir de este mundo, acuérdate, sin haber leído Don Quijote completo, por favor, ¿ah? Don Quijote es, ¿no? Acá viene el comparativo, perdón, un superlativo, ¿no? Demos vital. La de nuestros trabajos, ¿no? O sea, es la más vital de nuestros trabajos, es la más vital. Claro, chicos, Don Quijote sigue siendo vigente, o sea, a pesar de que fue escrito en un contexto especial, en un lenguaje de una época, ¿no? determinada, bajo circunstancias muy particulares del contexto donde vivió Cervantes Saavedra, pero aún así la novela sigue teniendo pues esa vigencia, ¿no? Esa actualidad, por ejemplo, ¿no? Esta lucha entre, por ejemplo, entre la locura y la cordura, ¿no? Es algo que nos va a acompañar por el resto de la humanidad, ¿no? Hasta ahora se puede expresar esa lucha o ese complemento, ¿no? Dice, ¿cómo era Don Quijote visto, cómo Don Quijote era visto en el siglo XVII, y no, acá está, ¿no? Siglo, ¿no? In the 16th century, en el siglo XVI, fresco de la presión, y cómo era esto visto después, later, ¿no? Después, ya, un adverbio, después. In 18th century, en el siglo XVIII, por ejemplo, por los ingleses. Después, en el siglo XIX, por los románticos alemanes, ¿no? Y ahora, finally, ¿no? Finalmente, eh, como nosotros lo sentimos, ¿no? Claro, o sea, y ahí está la vigencia de Don Quijote, ¿no? Porque es una novela que fue leída en el siglo XVI, fue leída en el siglo XVIII, fue leída en el siglo XIX, fue leída en el siglo XX, siglo XXI, y yo estoy seguro que seguirá siendo leída por las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque cada generación de una u otra manera despierta una sensibilidad de esa novela, ¿no? Se siente identificada. Hay algo en esa novela que las generaciones que han leído y que van a leer van a sentirse identificadas. Entonces, eso hace que una novela sea clásica, ¿no? Let us not, permítanos, queridos lectores, ¿no? Considerar, ¿no? Let us, permítanos, ¿no? Dear reader, queridos lectores, considerar el valor literario como, ¿no? O sea, en función, ahí está, en función, no parecido, en función o con la capacidad, ¿no? De algo inamovible, incambiable, ¿no? O sea, unchanging, ¿no? Que no cambia. Everything, todo que no cambia está muerto. Claro, lo que no cambia está muerto. O sea, una obra literaria es valiosa porque es inamovible, eh, perdón, el valor literario como algo inamovible, algo que no cambia. Todo lo que no cambia está muerto. Entonces, no va por ahí el valor de una obra literaria, ¿no? Sino que en su cambio, en su vigencia, permítanos creer nuestro pasado clásico para ser una cosa viva, pulsante, vibrante, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace que sea una obra clásica, que siga teniendo vida, en el sentido de que todavía nos siga sensibilizando, ¿no?
permítanos ver en los grandes autores, en the great author, el reflejo de, de nuestra sensibilidad presente, ¿no? La reflexión o la expresión de nuestra sensibilidad presente. Ok, ya, undeshamable significa no cambiante, o sea, que no cambia, que no varía, igual que inamovible, que no, que no se mueve. Entonces sería, ¿no? Porque changeable significa cambiante, por si acaso. Inmutable, ¿no? Invariable. Ok, chicos, ahí está el texto en inglés. Está interesante porque nos permite, por algo se dice que hay que siempre leer los clásicos, ¿no? O sea, siempre es fundamental. No comenzar con ellos quizás, pero sí leerlos ya cuando uno tiene un poco más de preparación. Vamos con las preguntas, chicos, para irnos. Sí, ¿sí te respondí, Antonio? Sí, inamovible, inalterable, por si acaso. Dice, el hecho de que los clásicos son escritos por para la posteridad, que sería para, ¿no? Para la posteridad, ¿qué significa que sean escritos para la posteridad? ¿Que los clásicos son anónimos? No, tampoco, ¿no? Porque nunca nos vamos a olvidar, mientras hay humanos, quién escribió, quién me castigo, ¿no? La posteridad tiene una sensibilidad, ya. La posteridad se mira a sí misma, o sea, se mira a sí misma reflejada en él. Claro, ¿no? Eso es lo que hace que la obra clásica sea escrita para la posteridad, porque la posteridad se identifica con esa obra. ¿Y la posteridad añade lo que los clásicos no tienen? No, tampoco, no añaden lo que era. Los clásicos nunca fueron escritos, nunca fueron write down, nunca fueron escritos, anotados, apuntados. Down significa apuntado, anotado. No, obviamente es claro que sí, ¿no? De hecho que sí, de hecho que sí. Entonces, la C. ¿Por qué por qué se dice que el hecho de que que los clásicos son escritos para la posteridad significa que la posteridad a sí misma, ¿no? Se refleja en ellos. Una obra clásica es más vital, más tiende a sí misma al cambio, claro, pues, ¿no? Así es. ¿Permanece inmutable? No, pues. Pues acaso la palabra with, eh, withstand, que significa, withstand significa resiste, merciless, que significa crueles, críticas crueles, ¿ya? Críticas crueles, no es que tenga que resistir, ¿no? Tipo de críticas crueles. Habrá críticas crueles, ¿no? Pero no tiene que estar, no tiene que ser más bien constante, al contrario, no habrá críticas porque recibe muy buenas críticas, ¿no? Su autor tiene personalidad, genera orgullo, no. Un trabajo es un clásico, o una obra es un clásico, obra, no trabajo, en este contexto es obra. Una obra es un clásico porque, con lector, porque esta, eh, evoluciona según las modas, fashion es modas de las generaciones, no, pues no por la moda, al contrario, ¿no? Si fuera por la moda no habría pues un Dostoyevsky, ¿no? O no seguiría siendo un clásico. Su antigüedad tampoco. Genera un interés extraordinario en la antigüedad, no, en la antigüedad no, y evoluciona como, o sea, en función de la sensibilidad de las generaciones que evolucionan o que cambian, ¿no? Así es. Eso es lo que hace que hace una obra no sea clásica, porque evoluciona en función de la sensibilidad de las generaciones que vienen, ¿no? Evoluciona según la sensibilidad que cambian de los críticos, no tiene que ver con la crítica, ¿no? Tiene que ver más bien con las generaciones, porque la crítica siempre es una élite, es una partecita, pero esta novela es más cuando es leída por la mayoría de personas, ¿no? Y se identifica este, logra, logra tener en cuenta, logra sensibilizar a una generación. ¿No? Según el texto Which, es ¿cuál es la obra más vital más vital de nuestros trabajos clásicos? Ya, el texto lo menciona claramente, ¿no? ¿Cuál es la obra más vital, la más clásica, ¿no? Al menos en español, ¿no? Claro, el famoso Don Quijote. Don Quijote, ahí está.
Y en el texto, la oración, una hora clásica es un autor quien siempre se está haciendo, siempre se está creando. ¿Qué significa? ¿Que el autor está vivo? No. ¿Alive? ¿Vivo? No. ¿Que graph? Que, que el oficio del autor está siempre mejorando, desarrollando? Tampoco, ¿no? Su trabajo está siempre actual. Sí, ¿no? Sus lectores se identifican con él. No, no es que se identifiquen con él, ¿no? Tampoco. El autor renueva su pensamiento. No, chicos, no puede renovar su pensamiento. O sea, mejor dicho, el autor ya no puede porque ya murió, pero lo que puede hacer es que su obra siga estando presente. Entonces, ahí sería su trabajo es siempre o está siempre presente. Eso sí, siempre está presente su trabajo. Entonces está presente. Él, obviamente, a través de su obra, ¿no? Pero no es que su pensamiento se renueva. En todo caso, nosotros lo podemos renovar en todo, pero no o él ya, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería lo que tendríamos que tendríamos que revisar en el texto en inglés. Profe, ¿puede leer la 12? A ver. Acá dice, sí, resiste, withstand, resiste, merciless, es decir, críticas crueles, críticas fuertes, ¿no? Furibundas, significa, en este caso, ¿no? Algo más? ¿Alguna palabrita que por ahí haya pasado desapercibido? Acuérdense que este es, pues acaso, es un sufijo de denegación, ¿no? Así como, por ejemplo, yo digo child. Child significa hijo, ¿no? Si quiero decir sin hijos, childless, ¿no? Igual, mother es mamá, ¿no? Si quiero decir que alguien que no tiene mamá, digo, motherless, ¿ya? Claro, porque mercy, ¿no? O sea, con Y, obviamente, vamos a ponerlo así, mercy, significa, pues, piedad, pues, ¿no? Piedad. Entonces, merciless, sin piedad, ¿no? Criticis, crítica, ya. Lent, lent, por si acaso, ahí me preguntaron, lent significa permitir, ya, lent, permitir, con D, prestar, perdón, conferir, ¿no? Dar, entregar, de acuerdo al contexto. Withstand es resistir, por si acaso, ¿no? Resiste críticas despiadadas, crueles, no. Eso no hace que un trabajo clásico se vuelva vital, ¿no? Para el texto, claro, ¿no? Para el texto. Así es. ¿Alguna pregunta más, chicos, con toda confianza? ¿Algo adicional? Ahí están los conectores, ha aparecido, that is to say, o sea, es decir, ¿ya? En otras palabras, sí que hay uno que vamos a ver más adelante. Evolving viene de envol, que significa evolucionar, ¿no? O sea, la sensibilidad que evoluciona, que cambia de los críticos, ¿no? Y sí, bueno, viene de este verbo, ¿no? Evolve, acá está. Este es el verbo y acá está en su forma, en su participio presente. According, ¿no? Según, pero es according to, por si acaso. Mercy significa piedad, por si acaso. Eh, Marcos, Liz, significa piedad, por si acaso. Y according to, ¿no? Siempre está acompañado eh, del, la preposición according to, según. ¿Sí? Ok, algo más, chicos, adicional, con confianza, algo más que por ahí esté pasando desapercibido, alguna palabrita. Sí, todo bien. Ya. Muy bien, chicos. Gracias por sus preguntas, gracias por sus intervenciones. Y bueno, nada, fui practicando, darle un poco de tiempo al inglés, mientras digamos, lo que ya hemos visto, también repásenlo, ¿no? Para que tengan vocabularios importantes. Y nada, a seguir estudiando, que tengan un buen fin de semana, sábado de playa, domingo de playa.
Eso, la phrasal verb, lo vamos a ver al final, Keira. Pero te adelanto, es un verbo, ¿no? Es un verbo más una preposición, ¿no? Por ejemplo, get at, ¿no? Que es levantarse, ¿no? Ahí tenemos el verbo get y tenemos la preposición. O una partícula también, ¿no? La partícula puede ser una preposición o un adverbio también puede ser, ¿ya? Entonces, una frase verb es la conjugación de un verbo más una preposición o un adverbio. Incluso hay frases verbales que son de dos preposiciones, ¿no? Que son muy poquitos, pero la mayoría son un verbo y una preposición o un adverbio, cualquiera. Esa es una frase verbo. De cuando tú veas ese tipo de verbos, por ejemplo, acá me parece que apareció aquí acá, ¿no? Writing down, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, ese es el verbo, obviamente. Un clásico nunca fue apuntado, nunca fue registrado. Entonces, writing down significa registrar. Entonces, en algunos casos cambian su significado, ¿no? Ya no es el significado del verbo original, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver al final, no hay problema. Pero sí es inevitable que aparezcan de una otra manera, ¿no? Porque lo vamos a ir viendo. Ok, muy bien, no hay problema. Muy bien, chicos. Entonces, cuídense. Y fue pues una hora queda chiquito. Pero ya, nos vemos el próximo sábado. Así que cualquier duda, con toda confianza, chicos, acá estamos para resolver eso. Gracias, Andrita, por el apoyo. Así que nos vemos la semana que viene. También fue buen fin de semana. Cuídate, cuídate. Hasta luego, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, profe, nos vemos. Chao, chao.